El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: denle ustedes de comer, no hace falta que vayan. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Hoy nosotros este pasaje conocemos muy bien como la multiplicación de los panes. Pero para llegar, queridos hermanos, a esa multiplicación de los panes, tenemos que pasar también por un proceso, es interesante. Primero, es la misma gente que busca a Jesús, tiene necesidad. Ibare aina hoy cuaseina lleva peñan de yarañe y cuaseña ñe forma se ñase se betauilla es aisha de alleva. Entonces es la muchedumbre que va detrás de Jesús viendo, dice, tantos milagros que realizaba Jesús. Un segundo momento es que Jesús llega hasta la otra orilla también, es decir, que Jesús también se pone siempre en movimiento con sus discípulos. Sino que es el mismo el que va también hacia la muchedumbre, hacia la multitud. Y Jesús, de cierta manera, quería también ir, dice, a un lugar solitario con sus discípulos. Esto nos hace entender que ese tiempo de formación, ese encuentro personal con sus discípulos era muy importante. Vamos a un lugar solitario donde podamos evaluar y podamos proyectar nuestra misión. Pero, queridos amigos, esta gente al saber entonces se pone en camino y por eso esta muchedumbre que se encuentra aquí ya esperando del otro lado de la orilla. Y aquí apenas Jesús llega, se compadece de ella y se pone, dice, a curar a los enfermos. Esta es una de las características esenciales de la vida cristiana. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Esta es la actitud fundamental del Señor. Y después, queridos amigos, una vez que Jesús se queda aquí con los discípulos y con toda esta muchedumbre, aquí los discípulos que se acercan a Jesús, estamos en despoblado y empieza a oscurecer, despide a la gente. Es decir, nunca nos queremos hacer responsables del todo de la muchedumbre, de la gente que nos rodea, que está a nuestro lado. Y sin embargo, cuando le dicen a Jesús, despide a esta gente, Jesús le dice, no, no hace falta. Denle ustedes de comer. No hace falta que vayan. No, espérate, Nico, te veía, lleva. Acuérdate, no cocina coape, ñandere ya seima oígina, ñandere du seima oígina, lo oígina coape. Así es que nosotros tenemos que buscar la manera, como comunidad, ya ye preocupana, ya es sana, va la ye potagina, con esta muchedumbre, con esta multitud de personas que nos están buscando. Y aquí, queridos amigos, ellos insisten, como siempre nosotros, con Jesús, pero ñande llana va con la yeyapota, no tenemos más
que 5 panes y 2 pescados. Estos dos números son muy importantes porque el número 5 siempre significa generosidad. Allí donde está Dios en el corazón del hombre y donde nosotros abrimos nuestra vida, somos generosos con los demás, evidentemente que se realiza el milagro del pan, el milagro de esa multiplicación, es decir, que puede llegar a todos. Es decir, el 5, que es generosidad de cada uno de nosotros, lo poco o lo mucho que tenemos, poner a disposición siempre de la comunidad. Y el número 2 justamente significa la comunidad, es decir, cuando la comunidad es generosa, la añeteteña de ella ya preocuparon aña mañana o peña de la pisacuera, va évalo y cote imagina, pe renembicote llevo y cote y cuay upea para pucueri de ella hatahin, apea la ñame esta y chupecuera. ¿Por qué? Y porque vemos qué es lo que necesitan. Y entonces Jesús mismo también pide siempre orden, ¿verdad? Vamos a organizar a la gente. Vamos a ver cómo podemos hacer para esta distribución. Pero una vez que Jesús tiene esos 5 panes que sale de la multitud, que sale de la comunidad, y esos 2 pescados, entonces es ahí donde el Señor multiplica el pan, multiplica la comida, es decir, el Señor nos da aquello que necesitamos, pero en la medida en que nosotros también somos generosos con nuestra comunidad y con nuestros hermanos. Así que Yeyerueta Peñande, Yarabe este día lleva para ser también nosotros generosos, estar siempre abiertos y dispuestos a las necesidades de nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea.